Y les recordamos que todas estas actividades se llevarán a cabo en la sala 2 del Octógono. Igualmente a las 8 de la noche la cena con el traje semiformal. Juan José Novoa Vide, PhD. Actualmente es catedrático de Química Física en la Universidad de Barcelona, España. Tiene 195 artículos científicos en revistas internacionales indexadas. Es profesor visitante del Cray Research Inc. en los Estados Unidos. Es miembro del International Advisory Board de chrisinstone.com. Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora en el Comité de Química del 2005 en España. Y es editor de la serie Química y Física de la colección de libros de textos universitarios Manubas. Muchas gracias. Bueno, en fin, yo lo primero que quería empezar diciendo es dar las gracias al comité organizador y a Silvia en particular por darme la oportunidad de venir aquí a Ecuador y veros a todos vosotros, descubrir lo bonito que es el lugar este y la inteligente e interesante universidad que tenéis. Y felicitaros también por el trabajo que habéis hecho de organización, que es realmente excepcional. Nos hemos sentido muy bien tratados y ha sido muy interesante la ciencia que nos habéis presentado. Entonces, dicho esto, para, digamos, provocaros aquí a los que sois ingenieros químicos, aquello de que por qué esto es interesante, la idea básica, digamos, de los materiales es, si vosotros queréis hacer, bueno, un futuro en la química que sea más sostenible que el que tenemos en estos momentos, se necesitan nuevas tecnologías. Y parte de esas nuevas tecnologías, al menos desde el punto de vista de la Unión Europea, es buscar nuevos materiales con propiedades diferentes. Originalmente lo que yo había pensado es haceros un resumen de esos materiales. De esos, básicamente yo de alguna manera sacaría unos cuantos como más importantes, son los materiales magnéticos, superconductores, materiales que presentan propiedades de óptica no lineal, materiales, por ejemplo, para displays de ordenadores, que son simplemente, digamos, tipo LED, las siglas de Organic Light Emitting Diodes. Entonces, todo ese tipo de materiales constituyen lo que es la química del futuro, la tecnología del futuro, y lo que estamos intentando hacer, digamos, con ese tipo de cosas, simplemente es aprender cómo de alguna manera podemos diseñar esos materiales. Como hacer eso, digamos, en concreto era demasiado complicado, de hecho, cambié un poco el título de la conferencia, y básicamente lo que vamos a hacer es centrarnos exclusivamente en materiales magnéticos, porque si no, no acabaríamos el día de hoy. Estoy seguro que, digamos, Paola sobre todo me cogería y me diría, esto no es lo que habíamos quedado, ¿no? Bueno, entonces deciros que esto viene de un grupo de estructura de materiales moleculares en Barcelona, que forma parte del Departamento de Química Física. En mi departamento trabajamos 35 personas. Forma parte, digamos, de un grupo, digamos, un poco más grande que el Instituto de Química Teórica de la Universidad de Barcelona, que es lo que tenéis aquí colocado a la derecha. Y esto, de hecho, forma de una red de supercomputación, que es la que se llama Red de Química Teórica Computacional. En catalán es la parte que tenéis arriba escrito. En Cataluña hablamos 2 idiomas y los 2 son oficiales, entonces normalmente lo pongo los 2 idiomas. Bueno, entonces, ¿por qué de alguna manera? ¿Qué es lo que queréis hacer? Imaginaos que de alguna manera vosotros queréis simplemente crecer un material con unas propiedades específicas. Pensad el proceso en sí mismo, ¿qué es lo que quiere decir que hacéis? Cogéis 10 elevado a no sé cuántas moléculas, las ponéis todas juntitas y crecéis un material macroscópico del orden de un mol. Y con eso tenéis, digamos, el punto de partida. Es un proceso de autoensamblado terriblemente complejo y lo que buscáis es controlarlo y diseñar propiedades con las características que a vosotros os interesan. Así que, ¿qué cosas necesitáis en este tipo de cosas? Necesitáis simplemente 2 cosas. Primero, entender cuál es la propiedad electrónica que os interesa. Esto es, en este caso, el magnetismo. Y la segunda parte es cómo puedo conseguir que, digamos, cuando se me agrupan esos sistemas para formar el sólido, tengan las orientaciones específicas que a mí me interesan. ¿Vale? Entonces, la primera parte simplemente es ingeniería, si queréis, electrónica, y la segunda es ingeniería de cristales, y se conoce como esto, Crystal Engineering. Y es una parte, digamos, de la ciencia que en estos momentos tiene 2 revistas específicas, la American Chemical Society y la Royal Society of Chemistry. ¿Vale? Así que, digamos, la otra cosa que me gustaría deciros, aparte de esta primera parte, es que, digamos, ¿por qué nos metimos en este campo? Porque si cogéis las teorías que en estos momentos se conocen, realmente las aplicáis, descubriréis que la mayoría de ellas no funcionan. Entonces, teorías sencillas, aplicadas, digamos, a procesos nanotecnológicos, que de hecho es lo que tenéis aquí en cierto sentido, agrupación a nivel nanotecnología, realmente no siempre son correctas y tenéis que utilizar teorías, digamos, mucho más avanzadas. Os voy a explicar por qué eso realmente tiene interés. Imaginaos que conseguís crecer un sólido y estudiar su estructura. ¿Cómo hacéis esto? Simplemente mediante difracción de rayos X o difracción de sincrotrón. De hecho, eso está hecho con sincrotrón, pero bueno, es irrelevante. Lo que tenéis aquí en medio es la primera, digamos, molécula orgánica que presentó, digamos, propiedades macroscópicas de tipo magnético interesante tecnológicamente. Esto fue publicado en el año 87 y se encuentran 3 diferentes formas de crecer ese cristal.
que es lo que se conocen como fase 1, fase 2 y fase 3, que es lo que se conocen técnicamente como polimorfos. Un cristal que tiene múltiples formas se conoce como polimorfos. Entonces, fijaros que toda la variación es, tenéis una unidad aquí en medio que es hierro de cametil, es un ferroceno con un montón de metiles alrededor, y aquí al lado tenéis simplemente otra cosa que es lo que se denomina TCNQ, que es tetraciano, quinodineína, ¿vale? Entonces, las moléculas que tenéis, digamos, en este trocito y en el de aquí abajo son exactamente idénticas, pero están ordenadas de forma claramente diferente. Y las propiedades magnéticas que tiene el sistema en los tres casos son completamente distintas. Eso es un paramagneto, simplemente los magnetos están aislados. Eso es un metamagneto, simplemente están asociados de una forma muy especial, de forma que no se interesa técnicamente lo que pasa. Y eso es lo que se interesa técnicamente, es lo que se conoce como un ferromagneto tridimensional, es hierro, ¿vale? Es hierro puro, construido de una forma diferente, ¿vale? Tiene las mismas propiedades que el hierro, de hecho tiene algunas propiedades que el hierro no tiene, es mucho más ligero, es maleable, simplemente podéis coger y añadirle propiedades ópticas, y entonces hay un cierto interés en diseñar este tipo de materiales. Desde el punto de vista del cristal, simplemente esta es la forma más estable y estas dos son metaestables, y vosotros lo que tenéis que aprender es cómo crecerlas. ¿Vale? Si esto os ha motivado suficiente, yo lo que he hecho más o menos para estructurar la, digamos, conferencia es, me imagino que en magnetismo tendré muchas ideas y que os voy a dar una pequeña, digamos, introducción a lo que es el magnetismo, una pequeña introducción a lo que es el campo de ingeniería cristalina, muy sencilla, con 4 conceptos, veréis, no hay ecuaciones. Luego vamos a buscar cuáles son las estructuras más estables de un cristal, y eso se hace mediante ordenadores. Y finalmente vamos a intentar entender la estructura de un cristal y es lo que se denomina como análisis de estructuras cristalinas. La primera parte, el magnetismo. ¿Dónde surge el magnetismo? Bueno, el magnetismo, si buscáis el origen teórico más fundamental, está, digamos, en la existencia del spin. Y el spin es una cosa que no tiene, digamos, simplemente una visión clásica facilita. Cuando vosotros planteáis esas flechitas hacia arriba diciendo que ese es el spin, de hecho estáis mintiendo porque no todas las propiedades del sistema se pueden describir fácilmente porque es un fenómeno cuántico. La forma que de alguna manera simplificamos la descripción del spin es simplemente a partir de esta ecuación, donde aparece el número cuántico de spin y estas 3 son las coordenadas del electrón, y lo único que hacemos es lo separamos en 2 partes. Es la parte de aquí abajo, decimos, bueno, pues las coordenadas de spin son independientes de las otras, y si hacéis una cosa como esta, lo que tenéis aquí en medio es una aproximación que es bastante correcta. ¿Vale? Entonces, una vez que llegáis a esta historia, tenéis simplemente 2 sistemas. Un sistema que tiene un spin A y otro tiene un spin B. Ejemplo, digamos, el hierro, que es la molécula que os enseñé antes, tiene un spin 3 medios y la otra molécula tiene un spin 1 medio. Entonces, ¿cuántos estados podéis obtener? Pues todos los que tenéis aquí en medio, va desde SA más SB hasta SA menos SB en valor absoluto. Si cogéis un caso sencillo en el que tenéis el sistema más sencillo, un electrón desapareado, es un doblete, lo que sale aquí en medio simplemente sería, digamos, una combinación de estados que son singlete y triplete. Para casos más complicados, como los que he puesto aquí en medio, que es un triplete que se acopla con otro, os salen estas posibles combinaciones que se pueden ordenar de 2 formas. La más estable es la de más alta multiplicidad, y en ese caso decís que la interacción es ferromagnética, o la más estable es la de más baja multiplicidad y decís que la interacción es antiferromagnética. Así que son 2 posibles extremos, y veréis que lo que os interesa es esta, particularmente la que da propiedades macroscópicas de interés. Esto a veces se explica de una forma muy diferente y solo os pongo la ecuación, no intentéis entender demasiado qué es esto, es una forma alternativa de escribir literalmente lo mismo de antes. Mediante una cosa que, digamos, se denomina hamiltonianos efectivos y donde todo lo que os interesa está colocado aquí, las Jotas. Si estudiáis magnetismo veréis que todo el mundo habla de Jotas. Jotas, digamos, valen tanto, y qué es lo que os interesa relativamente es que esta J sea tan grande como sea posible. Si tenéis una J muy grande y mayor que 0, el sistema es un ferromagnético muy bueno, ¿vale? Bueno, ¿cómo se explica eso a nivel, digamos, mecano-cuántico? ¿Vosotros qué queréis hacer? Entender cómo interaccionan las moléculas para ver cómo podéis controlar esa interacción. Tenéis 2 posibilidades, interacciones a través del espacio, estas 2 moléculas están aisladas, separadas entre sí, o interacciones a través del enlace, en la cual simplemente tenéis que la parte magnética de una cosa y la otra están unidas mediante un enlace, ¿vale? Y entonces vosotros en este caso llamáis interacciones a través del enlace o interacciones a través del espacio. Si cogéis ese tipo de interacciones y buscáis, digamos, cómo de alguna manera, qué es el tipo de diagramas de estados que os puede salir, esto es qué pasa cuando se solapan 2 orbitales, a través del espacio, a través, digamos, del enlace, el diagrama que os sale es el mismo. Y aquí os lo he puesto para el caso más sencillo, que es el doblete, que os aparecerán un singlete capas cerradas, fundamental y excitado, un singlete capas abiertas y, digamos, un triplete que evidentemente siempre es capas abiertas. El estado que os interesa es este.
Este es un sistema ferromagnético, esto no os interesa demasiado, aunque tampoco está mal, y estos dos realmente son prohibidos. Nunca os interesará un sistema como este porque os acabáis de cargar el magnetismo. ¿Vale? ¿Cómo se entiende eso a nivel macroscópico? Bueno, pues tenéis un centro de spin, otro centro de spin, os he dicho que las flechitas son representaciones aproximadas. Esto es lo que sucede cuando tenéis un sistema ferromagnético, esto es lo que tenéis con un sistema antiferromagnético. Si esto simplemente está aislado y no se propaga en interacciones a través, digamos, de los vecinos que tenéis al lado, como tenéis, por ejemplo, aquí, este centro está aislado de este, tenéis simplemente lo que se llama dimensionalidad cero. Si tenéis moléculas aisladas o clústeres, si queréis, agregados cero. Cuando permitís que interaccionen a través de una línea, tenéis un sistema monodimensional, que puede ser ferro o antiferromagnético. Si lo permitís que se interaccione a través de dos líneas, tenéis sistemas bidimensionales, y aquí os he puesto uno que tiene combinación de las dos cosas, y lo podéis hacer a nivel tridimensional. ¿Qué es lo que os interesa realmente? Es un sólido, lo que tenéis es que buscar, este es mi sólido, es mi cristal, y lo que tengo que buscar mediante estudios teóricos y experimentales es qué tipo de dimensionalidad tiene el sistema, porque eso me va a dar lo que a mí me interesa a nivel macroscópico. ¿Vale? Y eso se hace viendo, digamos, cómo se propagan las interacciones a través del espacio. ¿Vale? Podéis tener sistemas como este, que están simplemente aislados, o cadenas, si los cogéis, digamos, a lo largo de esta dirección, o, digamos, sistemas bidimensionales si los tenéis en un plano. ¿Vale? Bueno, ¿cómo pasamos de conocer la parte microscópica a la macroscópica? Bueno, pues hay una teoría que desarrollamos en el año 2002, está publicada hace bastante tiempo, allí si os interesa os da los detalles. Y básicamente lo que hacéis es cogéis las interacciones por pares magnéticas, las tratáis estadísticamente, mediante unos hamiltonianos efectivos muy específicos, y entonces pasáis de tener la información microscópica a la información macroscópica. Eso es lo que os va a decir un físico. Entonces, yo conozco la curva de susceptibilidad magnética, la capacidad calorífica, cosas de este estilo, y conozco las propiedades macroscópicas del sistema. Lo que nosotros intentamos es entender por qué esto es así a partir del conocimiento de la estructura. Y lo que hace esta teoría simplemente es a partir de la estructura os permite calcular la propiedad macroscópica. Os pongo un ejemplo para que veáis cómo funciona esto. Esto es una molécula, digamos aquí lo que tenéis es un benceno, aquí tenéis un grupo NO2, aquí lo que tenéis es un anillo 5, lo que hay un grupo NO, otro grupo NO, y básicamente esta molécula es un doblete. ¿Vale? Tiene un único electrón desapareado. ¿Cómo lo veis? Porque podéis calcular la densidad de espinos y alguna cosa de este estilo. Y además está localizado básicamente en estos 5 átomos que tenéis ahí medio colocados. Cuando eso consigo crecer un cristal, esto se ordena mis, digamos, moléculas en el espacio de una forma específica, me sale un cristal como este, por capas. Los que fijaron que las moléculas están ahí, digamos, orientadas siempre en una dirección, y las capas están ligeramente desplazadas. No aparece como siempre, digamos, exclusivamente este empaquetamiento, aparecen 3 empaquetamientos más que nos van a interesar. Yo lo que quería deciros es del que os interesa, que es lo que tiene propiedades magnéticas tecnológicas. Esa es la orientación en el espacio, en el que cada molécula es representada por una bolita, y lo que hacemos es calculamos para cada de los posibles pares que tenéis en el sistema la interacción magnética. Solo hay, digamos, 4 pares ahí posibles, de los cuales solamente 2 realmente os interesan. Y una vez que cogéis estas jotas, esto es la propiedad magnética de interés, que son positivas y muy pequeñitas, y lo que vosotros tenéis es una ordenación como esta tridimensional, que si la calculáis a nivel macroscópico, os da las propiedades experimentales del sistema. Para ver que esto es general y no funciona en un único caso, lo hemos hecho, digamos, con un montón de sistemas más, que son todos los sistemas conocidos que son Bull ferromagnets. Bull ferromagnets es lo que os interesa realmente si queréis hacer magnetismo a nivel tecnológico. Es lo que de hecho es el hierro, si lo queréis mirar desde un punto de vista más sencillo, ¿vale? Todos ellos presentan las propiedades características. Esto es, tenéis una red tridimensional y los valores que tenéis por ahí medio puestos, que son irrelevantes en este caso, simplemente son los valores de la interacción magnética. Todo esto son magnetos muy débiles, porque fijaros que las jotas que os salen son muy pequeñitas. Y otra cosa interesante es, fijaros la variedad de topologías que aparecen entre diferentes cristales, para sistemas que son prácticamente, digamos, idénticos. Lo único que vais variando son los grupos terminales que tenéis arriba colocados. Es un ejemplo interesante de cómo mediante la química se puede de alguna manera variar las propiedades magnéticas. Aquí tenéis las propiedades macroscópicas del sistema, y lo único que os he puesto es, este es el valor experimental de la curva de susceptibilidad magnética, y lo que tenéis aquí en medio son los cálculos hechos con modelos de cada vez más precisos. Todos ellos, como veis, reproducen la tendencia, incluso si amplificáis, digamos, el resultado. Vale, para que veáis que no es exclusivamente una propiedad, lo que tenéis aquí en medio es la susceptibilidad magnética, que el valor experimental tenéis aquí abajo, digamos, puesto, y lo que tenéis, mejor dicho, lo que tenéis aquí puesto, y aquí lo que tenéis es el valor teórico calculado. Esto sale 0,45 y el valor experimental tenéis ahí en medio es 0,60 kelvins. Son sistemas magnéticos aún, digamos, de muy baja temperatura.
¿Vale? Pasamos entonces a la segunda parte, que es cómo podéis conseguir que se ordenen de una forma específica. Vosotros que sois ingenieros, que os explique la ingeniería, digamos que está sacado de la enciclopedia británica, es casi ofensivo. Y de explicar lo que es un cristal, simplemente es un sólido con orden a larga distancia, básicamente. Y lo que vosotros buscáis con Crystal Engineering es aquello, analizar cristales, diseñarlos y obtenerlos. De esas tres partes, la primera está prácticamente resuelta, la segunda va en camino de resolución y la tercera es la parte experimental y lo que está más crudo, porque tenéis un montón de interacciones que compiten entre ellos. Entonces, digamos, la parte de análisis, lo que tenéis aquí medio dibujado, es simplemente de entender las partes a partir, digamos, de un conjunto. ¿Vale? Bueno, total, este es un poco el resumen de lo que se había dicho antes. El análisis está cerca de, digamos, de tener éxito en estos momentos. Esto, digamos, aquí hay un problema de cuál es la fórmula que obtenéis. Somos capaces de predecir 50 fórmulas posibles, pero no, digamos, la más probable. Y de la forma de obtención significa cómo tenéis que jugar con esas 50 para que salga solamente una la que queréis. Y en eso, digamos, la cosa está como bastante más difícil. Os he puesto dos citas de dos de las personas que son referencias en el campo, que os vienen a decir, estamos muy lejos aún de, digamos, poder conseguir lo que de alguna manera queremos, básicamente en los dos estudios. Bueno, ¿cómo podéis de alguna manera entender, digamos, ese Crystal Engineering? Esto es la idea, aquí tenéis los conceptos fundamentales que lo han hecho desarrollar, el último es del año 95, y esto va con la idea de que las moléculas se empaquetan de forma que intentan evitar, pues, el máximo posible de huecos. Aquello de la segunda forma de decir lo mismo, en cierto sentido, es que intentan, digamos, mantener las distancias intermoleculares lo más corto posible entre ellos. A partir de ahí aparece una cosa que es, vamos a hacer análisis estadísticos de esas distancias, eso nos da información. Aparece una cosa mucho más interesante, que son efectos cooperativos entre interacciones intermoleculares, que son las ideas de Margaret Ether en el año 90. Y finalmente Désiré Ayu pensó que con estas mismas ideas se podían utilizar para diseñar cristales. Todas estas funcionan. Y fijaros que son aspectos diferentes de la misma historia, que son simplemente, lo único que os vienen a explicar es aquello de cuanto más denso sea mi sólido, más estable es energéticamente, cuanto más cortas, más fuertes son mis interacciones, cuanto, digamos, más enlaces de puentes de hidrógeno tengan, mejor tengo su energía, o si quiero de alguna manera jugar, digamos, una forma, en fin, para hacer predicciones, lo único que tengo que hacer es buscar cuáles son los agregados más energéticamente estables, que serán los más probables. ¿Vale? Son conceptos todos muy sencillos. La única historia, si dedicáis a haceros estudios un poco en detalle en estas cosas, veréis que no funcionan en alguno de los puntos de partida de alguna manera en los cuales se basan esas ideas. Entonces, no es cierto que el más corto sea el más estable, tampoco es cierto que los puentes de hidrógeno sean colineales y por tanto se identifiquen de esta manera, y así, digamos, toda una serie, digamos, de ideas. ¿Vale? Solo os voy a demostrar que esas tres ideas realmente no funcionan. Ese es el típico diagrama que se usa para demostrar que la correlación fuerza-distancia, este es el más corto, es el más estable, es correcto. Y lo que veis si calculáis energéticamente esas interacciones que no se corresponden. Esto es, a la misma distancia puedo tener todo un conjunto de energías que van desde 200 kilojulios por mol hasta menos 200 kilojulios por mol. Esto es cosas muy repulsivas o muy atractivas. De hecho, también me gustaría haceros notar que algunas de las interacciones intermoleculares que están publicadas en la literatura pueden tener energías de 180 kilocalorías por mol, que son energías del orden del enlace químico, en contra de lo que está más o menos aceptado en algunos libros de texto. Problemas de direccionalidad. Esto es cómo identifico si esto es un puente de hidrógeno o esto, digamos, deja de serlo. Entonces, existe un criterio empírico que os dice que si el ángulo es mayor a 90 grados, una cosa es un puente de hidrógeno o es un enlace en Van der Waals. Y eso es lo que se utiliza para hacer análisis estadísticos. Lo que os demuestra esto es que eso realmente tampoco es cierto. Lo que también te os da esta gráfica es una forma de conseguir de alguna manera simplemente establecer ese criterio a base de un método que se denomina simplemente método átomos en moléculas. Esta parte de aquí simplemente es también para demostraros que algunos de los criterios que se han utilizado normalmente para analizar puentes de hidrógeno son correctos, porque se basan, digamos, en sumar las dos distancias de Van der Waals y ponerle un pequeño, digamos, adición, si queréis, para ser precavidos. Y lo que se ve es que el tipo de distribuciones de curvas que os salen siempre aparecen lo que se denominan puntos fuera de dispersión o outliers, si preferís, y esos outliers tienen energías que son estables, por tanto también serían ser puentes de hidrógeno técnicamente. ¿Vale? Entonces, dicho esto, que simplemente os dice, tened cuidado con cómo hacéis análisis cristalinos, pasamos a la parte, digamos, aquello, ¿cómo podemos encontrar las estructuras polimórficas más estables? La idea, os he dicho antes, lo que es un polimorfo es cada una de las formas que podéis tener vuestro cristal. La importancia, también os he dicho antes, cuál es, simplemente diferentes polimorfos tienen diferentes propiedades. Y la otra cosa es que es una situación terriblemente común, en contra de lo que se publica también en la literatura.
Y un ejemplo que está sacado de un JAX del año 2000, no tiene mayor relevancia de esto, digamos, en estos momentos tiene como 4 o 5, digamos, polimorfos más, cada año se descubren un par, es una cosa curiosa. Es un fármaco conocido, no tiene, digamos, mayor interés, se llama ROI porque las formas conocidas en el momento que se publicó eran red, roja, naranja y amarilla, ¿vale? Y aquí tenéis el conjunto de las diferentes formas, que como veis son diferentes cristales, lo cual quiere decir que sus propiedades son completamente diferentes. Desde el punto de vista farmacológico, la más importante se disuelven de forma diferente. Esto es, una dosis de lo que sea de este cristal no os hace el mismo efecto que una dosis de este cristal. Y por tanto es importante, digamos, cuál es el polimorfo que tenéis. ¿Cómo analizar esto desde el punto de vista teórico? Bueno, pues simplemente un polimorfo no es nada más que cada uno de los múltiples mínimos que tenéis en la superficie, digamos, de energía potencial del sistema. Y lo único que tenéis que hacer es buscar estos diferentes mínimos. Esto es samplear todo este conjunto de una forma estadísticamente correcta. ¿Vale? Eso se ha hecho históricamente mediante potenciales átomo-átomo y ordenadores de alta velocidad. Lo que nosotros nos molestamos en demostrar era que eso no era correcto y que para cristales tan sencillos como el acético, que es el que tenéis aquí medio puesto en los dos ejemplos, lo que sucede es que la forma experimentalmente más estable solo la reproducís en la número 15 en potenciales átomo-átomo y solo la reproducís su estabilidad si hacéis cálculos de FT. Problemas con los cálculos de FT, son terriblemente caros. Yo tengo que hacer un muestreo de ese tipo de sistemas, cada cálculo de estos nos cuesta aproximadamente 4 o 5 días y tengo del orden de 500 estructuras de partida, con lo cual no puedo utilizar esto, así que tuvimos que buscar una forma diferente y la forma diferente es entender la estructura de los potenciales intermoleculares, buscar mejores potenciales intermoleculares que nos den los mismos resultados. Para eso tenéis que entender, digamos, cuál es la estructura de la energía de interacción de un sistema y siempre tiene esta estructura y esto es matemáticamente exacto. Si hacéis teoría de perturbaciones de orden 2 y las tendéis, digamos, la orden que queráis os saldrá lo mismo, pero orden 2 sabe que es igual a un término repulsivo, la parte electrostática de la molécula cuando está congelada, un término de polarización por el hecho de que las dos moléculas juntas van a cambiar su distribución electrónica, una pequeña transferencia de carga que usualmente es muy pequeño, y un término de dispersión que está asociado a las interacciones instantáneas de los electrones. ¿Vale? Hay un señor que se llama Angelo Gavezzotti, que trabaja en Milán, que simplemente se le ocurrió, digamos, poner una expresión analítica de todo esto que funciona bastante bien. Nosotros la vimos, dijimos, es la forma de hacer. El problema que tiene esto es terriblemente lento computacionalmente, entonces ahí es cuando simplemente hablamos con nuestros colegas del Centro de Cálculo, en fin, del Supercomputador de Cálculo de Barcelona, le dijimos, vamos a paralizar esto. Conseguimos un algoritmo paralelo que es 128 veces más rápido, 128 veces es un factor bastante importante y por tanto convierte un cálculo, digamos, de 100 días en un cálculo de un único día en una máquina de 128 procesadores. Dado que esa máquina tiene en estos momentos de orden de 15.000 procesadores, no es demasiado problema para ellos, así que lo que hicimos es optimizar experimentalmente estructuras conocidas con este programa y para ver qué funcionaba y al mismo tiempo buscar polimorfismo de un sistema muy sencillo que es el benceno. Bueno, para que veáis que este funciona, es un complejo, digamos, bastante grande, diclorobenceno, aquí tenéis la molécula, lo único que tenéis es un benceno al que le habéis puesto 2 cloros en posición trans y buscáis estructura de cristales. Aquí tenéis simplemente diferentes algoritmos que fuimos probando para buscar el mínimo y es un trocito de la superficie de energía potencial.